Hola, es un gusto de nuevo estar contigo. Te encargo que sigas viendo mis tutoriales. Sé que vas a aprender bastante. No te olvides de suscribirte a mi canal. Observa. Nos toca ahora el tema de despejar fórmulas en matemáticas financieras. La interrogante, ¿cómo se despejaron las fórmulas que están descritas en nuestro formulario? Primero, habría que entender lo que es el concepto de una fórmula financiera. El diccionario de la lengua española nos indica que fórmula es el resultado de tipo general expresado por medio de símbolos. No olvidar que las fórmulas tienen símbolos matemáticos. Pero un concepto aún más sencillo es el que un autor del libro clásico de matemáticas financieras de hace muchos años, pero muchísimos años, de la editorial Selección Contable, el autor Ernesto Pino Quintana indica que la fórmula es la expresión o exposición taquigráfica de una regla. Este es un interesante comentario porque la fórmula contiene uso de símbolos, ¿sí? Y así también la taquigrafía utiliza símbolos. Y eso da unas grandes ventajas, pues se ocupa menos espacio. Sería una ventaja también para la fórmula. Lo mismo que ayuda a recordar las reglas de mejor manera. Y al final, pues son más fáciles de memorizar las reglas a través de símbolos. Eso serían unas grandes ventajas entonces utilizando fórmulas en vez de reglas en las matemáticas financieras. De manera que vamos a aprender lo que es una regla en matemáticas financieras. Y dice acá que una regla es la definición de un procedimiento o norma. Este término es sacado o bien obtenido de la enciclopedia Wikipedia de computación, que nos dice que esta definición de un procedimiento norma es para obtener o cumplir con algún resultado. Así que para construir fórmulas se toman de base las reglas que se han estado dando de casos o fenómenos que se van a trabajar, por ejemplo, para el caso de las finanzas. Acá cito 3 ejemplos de reglas. Por ejemplo, esta regla, el interés resulta de multiplicar el capital a la tasa dada en un tiempo especificado. En vez de escribir todo eso, lo hacemos por fórmula donde I es igual al capital por el tiempo y por la tasa, donde I es interés, ¿verdad? P es capital, N es el tiempo y la tasa. Luego vemos, la tasa efectiva es una tasa única anual que resulta de relacionar la tasa nominal dada con su frecuencia de capitalización. O sea, esta es otra regla que la resumimos con la tasa efectiva, la tasa nominal que sería J y sus frecuencias de capitalizaciones relacionadas que sería M, ¿no? Otra regla sería que el monto es la suma del capital más los intereses. Este sería la suma o el monto, el capital más los intereses. Y con eso simplificamos nosotros las reglas. Hay algunos procedimientos sugeridos para despejar las fórmulas, los cuales he resumido a lo largo de mi periodo de estudio de este tema. Cuando ya tenemos planteada una fórmula basada en sus reglas, nosotros entonces sabemos que lo que hemos hecho es plantear una ecuación, porque una fórmula es una ecuación. En este caso, para despejar nosotros el elemento que decíamos de la fórmula, se recomiendan los siguientes procedimientos. Primero, siempre en lo posible colocar a la derecha del problema. Observa, a la derecha del problema, no a la izquierda tuya, porque cuando tú ves una información, la ves ves tu mano izquierda, pero realmente si volteas ese problema lo estás viendo a la derecha. Y debes de colocar en lo posible a la derecha del problema el miembro de la ecuación en donde está el elemento que debes despejar. Por ejemplo, tu fórmula, no voy a escribir muy bien porque lo estoy haciendo por computadora, donde I es igual a P, N, I. Lo que deseas tú es que si vas a despejar I, entonces lo que tienes que hacer es pasarlo a la derecha del problema. Porque aquí está tu derecha, según tú estás viendo. Pero realmente en el problema está a la izquierda. Entonces lo vas a pasar a la derecha donde P,
N, I es igual a I. Y entonces lo has transportado hacia la derecha del problema o a la izquierda tuya. Siguiente paso sería que tú debes de recordar que como es una ecuación, debes de saber del axioma fundamental, el cual consiste en que si a uno de los miembros de una igualdad le haces una operación matemática o aritmética, se lo debes de hacer al otro miembro de la igualdad. Esto pues con el propósito de mantenerla y que pese igual, porque no olvides que una ecuación, o en este caso una fórmula, es una balanza. También no debes de olvidarte que tú también puedes usar la denominada transposición de términos como alternativa para el despeje de fórmulas. Y transportar es que si está multiplicando pasa dividiendo, si está restando pasa sumando, si tiene un exponente pasa una raíz, etc. Son temas que tú ya te los has memorizado desde hace mucho tiempo. Y luego para estandarizar se sugiere que tú debes de ir eliminando los elementos del lado que queremos despejar. Ya sea por axioma o transposición, tienes que eliminar esos elementos, pero vas a empezar con aquellos que de preferencia estén más lejanos al elemento a despejar. Por ejemplo, si tienes tú, vamos a tratar la manera de escribir aquí I es igual a P, N, I, y tú quieres despejar, por ejemplo, I, entonces lo que tienes que despejar, que está más lejano de I, sería la P y luego la N. O sea, tendrías que ir con ese tipo de procedimientos para ir eliminando lo más lejano que sería P, después N, y entonces seguramente te vas a quedar con la I. Esos son ejemplos o procedimientos que se sugiere que debería de hacerse. Aquí tenemos un ejemplo para que tú lo vayas viendo paso a paso de lo que hemos platicado. En este ejemplo dice que el monto, este es una fórmula de interés compuesto, el monto es igual al capital por 1 más la tasa nominal partido las capitalizaciones en el año elevado a las capitalizaciones multiplicado por el tiempo. Esa es la fórmula. Pero ahora te dicen, ¿sabes qué? Con base en esa fórmula debes de despejar la tasa nominal. Perfecto, entonces utilizando todos los pasos, entonces la primera es que vamos a colocar a la derecha del problema, o sea, aquí en la derecha, la incógnita que debemos de despejar, y la incógnita era la J. Así que ya la tenemos a la derecha del problema, porque teníamos S igual a P por 1 más J partido M elevado a M N, o bien dicho de otro modo, teníamos S es igual a P, entre paréntesis, 1 más J partido M elevado a la MN, ¿sí? Pero ahora lo estamos haciendo al revés. Ahora estamos poniendo P 1 más JM elevado a la MN es igual a S. Es como que hubiéramos puesto Pérez Juan en vez de Juan Pérez. Lo que nos interesa es dejar en el lado derecho del problema lo que vamos a despejar. Y ahora vas a utilizar ya sea axioma fundamental de mantener la balanza o transposición de términos. Y aquí lo primero que estamos haciendo es que eliminamos como decía la regla, lo más lejano. Estamos eliminando P, por eso es que lo que se hizo es, como aquí estaba multiplicando, pasó dividiendo en este lado. Y ahora te había quedado este elemento, ¿sí? Pero, y te había quedado este elemento en este otro lado. Pero te interesa ahora eliminar el MN. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a eliminar multiplicándolo por su inverso. Así que se le multiplicó aquí por su inverso por 1 partido MN. Y como lo hiciste en este lado, también lo tienes que hacer en el otro lado. Así que entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría 1 más JM es igual a S partido P elevado a 1 partido MN. Pero ahora necesitas quitar el 1. Este 1 que está aquí hay que quitarlo. Recuerda que lo teníamos acá. Pero entonces, al quitarlo, lo restamos de aquí. ¿Sí? Recuerda que estamos haciendo una balanza y también lo vamos a quitar de aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Al final nos queda J
partido m es igual a s partido p elevado a 1 partido mn menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que nos toca? Simplemente eliminar la m. ¿Recuerdas que teníamos j partido m? ¿Sí? Ahora vamos a eliminar esa m que estaba aquí. Esa m estaba dividiendo, ahora la tendríamos que multiplicar en este lado y también en este otro lado la vamos a multiplicar. Pero por supuesto que la vamos a multiplicar a todo lo que ya tenemos construido. Por eso es que utilizamos aquí símbolos de agrupación como paréntesis o corchetes. Al final, esta sería tu respuesta. Y si tú consultas nuestro formulario, encontrarás que esa es la fórmula de la tasa nominal de interés compuesto, conocido el monto. Al final, eso es todo en este tutorial y por eso es que tú tendrás la incógnita que por qué van directamente a las fórmulas, porque tenemos un apartado de enseñanza de cómo despejar fórmulas, que es el que acabas de disfrutar conmigo. Ha sido un gusto platicar contigo y compartir contigo este tema. Esperamos que te suscribas a mi canal para ser notificado de otro tema interesante en matemáticas financieras. Hasta luego.